Suscríbete, coméntame y dale al me gusta. No seas berza. Capítulo 7. El viaje de vuelta fue silencioso, pero esta vez fue un silencio diferente. Un silencio cargado de dolor y de remordimientos. Rose ya no trataba de entablar una conversación, ni parecía una gacela asustada. Ahora era una mujer en toda la expresión de la palabra, una mujer herida, una mujer que no iba a aceptar aquella situación. Edmund fue consciente de eso durante las primeras horas del viaje de regreso. Preferiría no sufrir las molestias de la intimidad durante el viaje. Expuso ella cuando pararon a descansar en la posada, su voz sonaba tranquila, pero con firmeza. Creo que debemos aclarar algunos asuntos. La voz de Edmund se volvió dura, como si tratara de reprender a un niño. Este es un matrimonio acordado, no sé qué esperabas conseguir tú, pero yo me casé para conseguir un heredero. Lamento que te hayas enterado de la existencia de Elizabeth, pero así son las cosas. Si hubiera sabido que existía otra mujer, no me habría casado contigo. Si no existiera otra mujer, yo no te habría elegido a ti. Estaba enfadado con él, con ella y con Elizabeth, y aunque sabía que estaba siendo especialmente cruel con sus palabras, necesitaba desahogarse. Ella se dolió del golpe. Lo miró con desprecio. Es posible que ya haya cumplido mi parte del acuerdo, le dijo. Si no estuviera embarazada, lo que sabré en unos pocos días, una semana a lo sumo, te dejaré volver a mi cama. Así son las cosas. Él se acercó a ella, la tomó bruscamente por los brazos y la besó con furia. Ella se resistió al principio, cuanto más peleaba ella para soltarse, más se excitaba Edmund, parecía que ella finalmente se relajaba entre sus brazos, y sus besos se hicieron menos agresivos. En el momento que le soltó los brazos para quitarle la ropa, sintió el rodillazo en su entrepierna. Tendido en el suelo, ella le siguió golpeando con los pies desnudos en las costillas. Cuando comprobó que se estaba haciendo más daño que el que provocaba, buscó por la habitación y encontró un zapato, lo cogió y empezó a golpearle en la espalda mientras él, más recuperado, empezó a levantarse. No tuvo problema en desarmarla. Te tendré cuando te desee. Dijo y dio 2 pasos hacia ella, ella retrocedió. Si te atreves a tocarme, juro por Dios que lo pagarás. Te avergonzaré y te humillaré de todas las formas en que sea posible. Perderás a la mujer que amas, me perderás a mí, quizá también pierdas el heredero que tanto ansías, y te darás cuenta de que no puedes luchar contra lo que soy capaz de hacer. Edmund se dio cuenta de que hablaba en serio, pero lo que realmente le paralizó fue la mirada de odio y dolor de Rose. No iba a violarla. Demasiado dolor le había causado, no iba a utilizar la violencia, por muchos derechos que tuviera sobre ella. Las palabras de alguna manera le hicieron comprender lo que parecía estar a punto de hacer. El deseo y la rabia habían tomado el control de su mente, respiró profundamente para tranquilizarse. Esperaremos a saber si estás o no embarazada. Si no lo estás cuando volvamos a Londres, vete haciendo a la idea de que compartiremos la cama. Solo me he casado para tener hijos legítimos, y tú aceptaste eso cuando te casaste conmigo. Lamento que te hayas enterado de mi relación con Elizabeth, pero es algo que debes afrontar y asumir. Realmente no era mi intención causarte dolor, ni humillarte, pensaba que conocías los términos de este matrimonio. Si no estoy embarazada, te admitiré en mi cama. Pero no ahora, ni dentro de unas semanas. Te avisaré cuando se me haya pasado el asco que me das. Puede que no fuera tu intención y que el pequeño detalle de tu amante fuera algo que planteaste al proponer el matrimonio, pero era un hecho desconocido por mí, por lo que no pretendas que acepte condiciones que desconocía. Las palabras de Elizabeth y de su padre llegaron a su memoria en una sola frase de 2 voces, aun siendo conversaciones diferentes. Occam me da repugnancia, ¿quieres esperar a que otra mujer haga de ti lo que tú has hecho de Occam? Cerrar comillas. Sintió que el estómago se le revolvía. La idea de que Rose pudiera buscar a otro hombre era algo que le desangraba por dentro y hacía correr la rabia por sus venas. Deseó poder tomarla contra su voluntad y reclamarla como un antiguo guerrero primitivo, atarla a la cama. La rabia y el deseo se agolpaban en su mente y en sus genitales, la deseaba como nunca antes había deseado a ninguna otra mujer. Supo que, si no estuviera Elizabeth en su vida, la habría reclamado con su cuerpo y su vida. Cuando llegó a su habitación estaba terriblemente afectado y confuso. Trató de convencerse que el amor de su vida era Elizabeth, una mujer a la que había amado durante más de 10 años, olvidándose de sus principios y de su voluntad, un amor diferente lleno de ternura y de un sentimiento etéreo y dulce, como la propia Elizabeth. De repente, la relación con su amante, su amor, le pareció una cuerda atada a su cuello. Algo que le impedía maniobrar sin ahogarse. Rose había resultado mejor de lo que esperaba, pero ahora no podía cambiar los términos del acuerdo. En cuanto ella le proporcionara el heredero, reclamaría la libertad prometida. Se convenció a sí mismo que así tenía que ser, y que tenía que volver a los brazos de Elizabeth para recuperar la paz mental y física, pero no quería renunciar a Rose.
Ensilló su caballo y se marchó dando órdenes a los criados y al cochero para que llevaran a su esposa directamente a Oxford. 5 días de trayecto en la soledad del carruaje terminaron de convertir en certeza todos sus miedos. La ayudaron a decidir sobre su futuro, también. Cuando Rose llegó a su antigua casa, su padre la recibió en un abrazo de oso. Nunca imaginó que pudiera sentirse tan reconfortada, se apretó contra él. Y abrazados entraron en la casa. Los criados y el coche cargado con sus baúles quedaron esperando en la entrada de la pequeña casa familiar. Me alegra que hayas pasado por aquí antes de ir a Courthouse. Dijo su padre sentándose junto a ella en el sofá que había frente a un cálido fuego en la sala de visitas. Quiero quedarme aquí. Contestó mirándole, sus ojos dejaron asomar la tristeza y el dolor que había estado conteniendo durante el viaje. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó tratando de mantener la calma, pero con deseos de aplastar el cráneo del vizconde por haberla causado el daño que se reflejaba claramente en su mirada. Seguramente si hubiera estado allí, lo hubiera hecho, pero solo podía preguntar. No deseo continuar mi matrimonio. He decidido abandonar a mi marido. ¿Me permitirás quedarme contigo? Como si fuera un animal herido, su padre le acarició la espalda. Ver el dolor de su hija le hizo desear matar al hombre que, erróneamente, pensó podía ser un buen marido para su pequeña. Y deseó matar al conde y matarse él mismo. Cuando el conde de Carrick y él pensaron que aquel matrimonio podía darles a sus hijos una oportunidad para olvidar el pasado, no esperó ni remotamente que pudiera ver a su hija tan infeliz. ¿Te ha lastimado de alguna forma? ¿Sabías que tiene una amante? La expresión de su padre le dijo que lo sabía. Durante un momento lo miró como si fuera un traidor. Se deshizo de su abrazo. Muchos caballeros tienen amantes. ¿Y qué importancia tiene que busquen una amante durante el matrimonio o que la tengan antes de casarse? Dijo más tranquilo y tratando de explicar su opinión, sus palabras no tuvieron sentido para ella, porque solo reflejaban el punto de vista de un hombre, un género, que decididamente ella era incapaz de comprender. A todos los efectos, tú serás su esposa, la madre de sus hijos, vivirás a pocos minutos de tu familia. Si él tiene una amante, mejor para ti, eso te permitirá disfrutar de tu libertad. Debiste decírmelo. Seguramente no lo hubiera aceptado, o quizás sí, no lo sé, pero mi actitud habría sido diferente, no hubiera tratado de complacerle para que pudiera sentirse cómodo en este matrimonio, de haberlo sabido, habría protegido mi corazón y mi orgullo. Los hombres somos volubles, dijo su padre, y egoístas, y especialmente estúpidos. Pero tú eres un verdadero diamante. No teníamos dudas de que cuando te conociera se sentiría atraído por ti. Ni siquiera ha tratado de conocerme, solo me ha usado mientras pensaba en ella. Escupió con rabia. ¿Eso te ha dicho? Preguntó enfadado. ¿Decirme? Estaba rabiosa. No recuerdo haber mantenido una conversación con él tan profunda, apenas me hablaba durante las comidas, el resto del tiempo lo he pasado sola. Por un segundo recordó las noches, pero borró las imágenes de su memoria. Encontré una carta de su amante. Tuvimos una discusión y lo eché de mi cama. ¿Estás esperando? Es pronto para saberlo. 10 minutos después, el honorable señor Redcliffe ordenaba al cochero que descargaran el equipaje de su hija y los envió a la casa del conde, acompañados de una carta que acababa de escribir, explicando las razones por las que su hija se quedaba a vivir con él. Capítulo 8. Lord Charles Orton era el tercer hijo varón del marqués de Surrey y el que nació en quinto lugar. Tenía 24 años y su fama de mujeriego y pervertido le perseguía desde que cumplió los 22 años, edad a la que la cortesana más famosa de Londres lo acogió en su seno y en su cama. Madame Celina había hecho correr el rumor de que era la hija de un conde francés que fue guillotinado en Francia, eso le daba un saber estar que todos parecían valorar. Era una mujer hermosa, pasaba los 30 años, pero su cuerpo era escultural, sus pechos eran enormes y destacaban sobre una cintura delgada y unas caderas anchas. Era la dueña del Celina, un local que ofrecía en los salones de la primera planta, juego, bebida y conversación con las chicas, con las que los hombres podían subir a la segunda planta. Pero también facilitaba otro tipo de servicios, más exclusivos. Sus habitaciones estaban en un edificio anexo al local, un lugar al que solo se podía acceder a través del club y de sortear varios matones especialmente sanguinarios, que eran los encargados de mantener la paz en el local. Hombres que asustarían al más curtido de los asesinos. Lord Charles Orton se había trasladado a vivir allí desde abril del año anterior, desde que su padre le negó la asignación para obligarlo a cambiar de vida. Faltaban 6 meses para que cumpliera a los 25 y tener acceso a la herencia que le había dejado su abuela, la duquesa de Gloucester, y mientras tanto era conocido en Londres por ser el mantenido de una cortesana.
lo que escandalizaba a todas las damas de la alta sociedad, quienes, a pesar de su linaje y su apostura, se apartaban de él como si fuera un leproso capaz de contagiar a cualquiera con su depravación. Los caballeros eran diferentes, en los salones lo trataban con frialdad, pero en cualquier otra situación lo buscaban para que intercediera con Celina, para conseguir sus favores. Los tres hermanos Orton eran muy diferentes entre sí. Lord John, heredero del ducado, había sido educado por su abuelo, el duque de Gloucester, era el más alto de los tres, tenía los ojos del color del acero y el pelo entre rubio y castaño. Lord Peter era rubio y el color de sus ojos azul oscuro, mientras Lord Charles era moreno con los ojos azules y cristalinos como un lago en calma. Las hermanas, sin embargo, eran muy parecidas entre sí y a Lord Charles, excepto Lady Evelyn. Ella era rubia de ojos dulces y azules como su hermano Peter. Cuando conoció a Madame Celina, era poco más que un imberbe, que no había tenido más experiencia con las mujeres que unos manoseos con alguna criada o un polvo rápido con alguna prostituta. Durante mucho tiempo estuvo encadenado a Celina por sus manos y su boca, ella le enseñó cómo satisfacer a una mujer y cómo una mujer podía volver a un hombre del revés. Fue en esa época cuando Celina le cobraba los servicios sexuales con favores. De esta forma, Lord Charles Orton empezó a colaborar con los franceses. Al principio, ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Se limitaba a entregar cartas, mensajes, paquetes. Viajaba a Calais para reunirse con amigos de Celina que, a su vez, le entregaban cartas, paquetes, mensajes y dinero. ¿Quién sospecharía del nieto libertino del duque de Gloucester? Absolutamente nadie, por eso le eligieron de entre todos los jóvenes dispuestos a colaborar con los franceses. Sin embargo, la pasión de Charles por Celina sirvió para que hiciera lo que ésta le pedía sin preguntar ni cuestionarse nada. Cuando se enteró, no pareció importarle, con el mismo aspecto indolente e indiferente con el que se conducía en la vida, le pidió a Celina una retribución económica por su participación. Así van a colgarme por traidora, le dijo, al menos quiero disfrutar de una buena vida, y eso es algo que el dinero me puede conseguir. No seas avaricioso, mi querido amigo. Le ronroneó Celina, paladeando su acento francesa. Este asunto es peligroso, mejor es no saber. Además, pronto tendrás tu herencia, búscate una muchacha dulce a la que puedas enseñar cuanto sabes y disfruta de una vida sin complicaciones. Después de haber estado contigo, mi querida amiga, todas las mujeres me parecen aburridas. Quizá ha llegado el momento de que dé un sentido a mi vida y elija una profesión, la de espía me parece fascinante. Te aprecio, mi buen amigo. Si entras no podrás salir. Ahora todos piensan que te estoy utilizando y que eres tan estúpido que no sospechas nada. Ahora haces recados, si entras, tendrás obligaciones, misiones, que te llevarán a la muerte si fracasas. Entonces supongo que estaréis faltos de personal. Bromeó. Ella no pudo evitar sonreír divertida, realmente sentía debilidad por aquel hombre al que había diseñado a la medida de su propio placer. Supongo que no me mandarán asesinar al regente. No soy bueno disparando, lástima que la esgrima haya pasado de moda, realmente soy muy bueno con una espada. Eres terrible con la espada, mi pequeño demonio. Hablaré con Le Maison. Pero no podré protegerte, así que piénsalo bien. No lo pensó bien, pero aún así Le Maison acordó un encuentro en una casa abandonada de Londres, muy cerca del local de Celina. Ambos hombres estudiaron detenidamente, hablaron del tiempo y de la caza, como si en lugar de estar en una casa semiderruida estuvieran en un club de caballeros. El caballero le recordaba a alguien, pero Lord Charles no fue capaz de ubicar su recuerdo. No admitimos desertores, ni perdonamos la traición. Le dijo finalmente Le Maison, enfrentando su mirada fijamente. Tenía un acento que no era francés, pero tampoco ninguno que hubiera escuchado antes. Ya soy un traidor, como supongo que sabe, y si me descubren seré colgado por traidor por mucho que justifique que soy un pobre estúpido al que han engañado. Parecía reírse de sí mismo mientras hablaba con el francesa. Pongo mis pocas capacidades a su servicio, pero espero a cambio algún tipo de gratificación. Dinero es el único pago que podemos ofrecerle a cambio de sus servicios. Cuando acabe la guerra, que acabará algún día, quiero estar en posición de estar entre los elegidos para el poder. El hombre le miró como si lo viera por primera vez. Sonrió abiertamente y las arrugas de su cara se hicieron más profundas. Es usted un caballero más inteligente de lo que pensaba, será un placer poder contar con usted cuando ganemos esta guerra. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos. Por lo pronto, hasta que se nos ocurra otra forma de usar sus servicios, utilizará los encantos que le hacen irresistible a ojos de Celina. Todo mi encanto a su servicio, dijo haciendo una reverencia. 2 semanas después de aquella primera entrevista, Lord Charles Orton empezó a trabajar de manera oficial para la inteligencia francesa. Un trabajo fácil y cómodo.
Fue fácil para él seducir a las esposas de aquellos hombres que poseían información importante sobre la guerra, y más fácil convencerlas para que contrataran un lacayo o una sirvienta para facilitar no solo los encuentros clandestinos, sino también el acceso a dicha información. Cuando su padre le negó la entrada en la casa familiar, fue debido a que había coronado a la mitad de sus amigos y un buen número de personas influyentes. La fama de Lord Charles Horton como buen amante se extendía por la alta sociedad como el aceite sobre el agua, y los rumores sobre su perversidad en la cama le llevaban a recibir más proposiciones de las que podía aceptar. Aunque lo intentaba. Sus artes amatorias se comentaban entre susurros en los tocadores de señora. Muchas damas, aquellas de moral más distraída, lo buscaban a todas horas, solo se sentía a salvo en el club de Celina. Allí era él quien gozaba de la perversidad de la mujer, quien se dejaba llevar hasta la gloria para caer en el infierno, aprendiendo siempre algo nuevo, hasta que por fin comprendió lo que un día le dijo Celina totalmente en serio. Querido, el sexo está aquí, dijo, señalándose con el dedo en mitad de la frente. Si consigues entrar en la imaginación de la mujer que tratas de conseguir, no tendrás ni necesidad de tocarla para que ella goce como si estuvieras en su interior. Después lo miro tristemente, de frente. El problema es que cuando domines a los demás con el sexo, habrás perdido tu capacidad de sentir aquí. Le señaló en el corazón. Es una gran pérdida, mi querido amigo, aunque ahora no le des importancia, el alma se llena de soledad que es imposible reemplazar. Lord Charles se acercó a ella hasta que sus labios quedaron a pocos centímetros de su boca, sus alientos se entrecruzaron mientras esperaban el beso. Mi querida Celina, la amistad es el único amor que quiero en mi vida. Además de esto. La besó suavemente, y ella se dejó besar como si fuera una tímida debutante, pero pronto los dos se incendiaron hasta que solo quedaron las cenizas de ellos mismos sobre el colchón. Capítulo 9. 7 de enero de 1805. El vizconde Cortwynd, a pesar de que su primera idea había sido galopar hasta Londres para encontrarse con Elizabeth y recuperar la cordura, desvió su trayectoria hacia Bristol. Dado su estado de ánimo, era muy posible que acabara discutiendo con Elizabeth también. Su enfrentamiento con Rose le había dejado un vacío que no tenía sentido para él. No era remordimiento, sabía combatir el remordimiento buscando razones que justificaran su modo de actuar. Era algo distinto. Un dolor mudo pero constante. Apenas conocía a su esposa, era cierto que parecía una mujer dulce, pero había resultado toda una arpía. Se excitó pensando en el fuego de los ojos de Rose durante la discusión. Por supuesto que entendía el enfado, pero desde luego era una conducta que no podía tolerar, aunque no sabía qué haría exactamente para no tolerarla, porque le gustaría ser capaz de controlar aquel fuego con besos y pasión. Dejarla vivir su vida no era una opción, a pesar de lo que él mismo dijo. La echaba terriblemente de menos, a pesar de que solo habían pasado 3 días desde que la dejó en la posada. Por supuesto que la tendría, pero no a la fuerza, así que tendría que convencerla de la conveniencia de llevarse bien. Era una mujer inteligente y era su esposa. Por la forma en que ella se estremecía en sus brazos podría seducirla. Se dio cuenta de que estaba buscando excusas para recuperar a Rose y que estaba evitando enfrentarse con Elizabeth. Temía que su amante se diera cuenta de lo mucho que le gustaba su esposa. Se sintió terriblemente cansado al pensar en las explicaciones que tendría que darle a Elizabeth para justificar su afición por su esposa. Por otra parte, tendría que explicar a Rose su relación con Elizabeth para que tratara de comprender que aun cuando él quisiera no podría dejarla. ¿Desde cuándo un hombre daba explicaciones a su esposa o a su amante? Pensó cansado de tanto buscar soluciones a sus problemas. Él pondría las normas y ellas tendrían que aceptarlas. Especialmente su esposa, si Elizabeth se oponía le daría la excusa perfecta para romper la relación. No es que él quisiera romper, se dijo a sí mismo, pero en el fondo la posibilidad de terminar la relación con su amante le produjo una íntima satisfacción, pero no quiso pensar en eso. Ellas tendrían que aceptar lo que les diese. Elizabeth le quería, pues lo tendría, pero sin reclamos, se lo dejaría bien claro. Rose, si deseaba lucir el título de vizcondesa, tendría que aceptarlo en la cama o no disfrutaría ni de ese, ni del de condesa, aunque tuviera que desterrarla a Fowey. Cuando finalmente llegó a Bristol, estaba seguro de haber encontrado la solución a sus problemas y pudo centrarse por fin en lo que le había llevado hasta allí. Era el día 7 de enero, desde el principio supo que no llegaría a tiempo para observar a Lord Stirling en acción, pero era especialista en recoger información, así que la detención del espía francés seguramente no pasó desapercibida. Es posible que muchos no supieran qué habían presenciado en realidad, pero él podría adivinarlo si encontrase a alguno de esos testigos. La posada donde se alojaba era de las mejores del lugar. Allí se alojaban comerciantes que acompañaban su mercancía hasta el puerto, oficiales de alta graduación a punto de embarcar hacia el continente,
y algunos otros huéspedes que parecían esperar un barco para irse o para recibir a sus familiares y amigos. En cuanto esgrimía su título y su porte aristocrático le hacían sitio en las mesas, su presencia era requerida por todos. Después de 2 días, tuvo suerte. Estaba cenando con el comandante Jefferson y varios de sus oficiales, entonces vieron entrar a un hombre de aspecto siniestro. Parecía un gigante, vestía totalmente de negro, se sentó en una mesa junto a la pared del fondo de la posada y con la espalda pegada a la pared empezó a observar a todo el mundo. Lo reconoció enseguida, era Lord Ewan McNane, duque de Betwich, trabajaba para Lord Stirling, sus miradas se cruzaron como si nunca antes se hubieran visto. «¿A qué hombre más desagradable?», comentó el comandante. «Ah, ¿lo conoce?». Estuvo implicado en un desagradable incidente que tuvo lugar en el puerto la semana pasada. Pensé que estaría en la cárcel. «¿Qué fue lo que ocurrió?», preguntó Edmund convencido de que ya tenía su testigo accidental. No sabría decirle, hubo un problema con uno de los pasajeros que estaba desembarcando, algo con sus papeles, los agentes estaban revisando la documentación cuando el pasajero intentó un soborno, entonces le arrestaron y fue entonces cuando ese hombre golpeó a los agentes y facilitó la huida del pasajero. Se necesitaron 5 hombres para poder reducirle, me sorprende que le hayan dejado libre. No parece estar muy magullado para haber sido reducido por 5 hombres, lo observó con descaro. El gigante miraba hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien. Bueno, creo que cuando el hombre consiguió escapar dejó de poner resistencia. ¿Cuánto tiempo hace de eso? 5 días, 6. Hace 2 o 3 días, no lo recuerdo bien, contestó el comandante. Si hubiera pertenecido a mi regimiento, puede usted jurar que no podría haber vuelto a caminar derecho en unas pocas semanas. El resto de oficiales desviaron la vista al hombre de negro para evitar tener que comentar los métodos del comandante con sus hombres. Soldados que preferían morir bajo los cascos de los caballos franceses a tener que enfrentar la ira de su comandante. Edmundo observó al hombre de negro durante toda la noche. En un momento ambos se encontraron, mirándose fijamente como midiéndose. Edmund sabía que no era sensato ser tan evidente en su interés, pero algo en la actitud de Betwich parecía desafiarlo, y no pudo evitar enfrentar la mirada. Aquel duelo terminó cuando unos huéspedes rompieron el contacto visual al situarse en medio de los hombres. Cuando se apartaron, el hombre de negro se había marchado ya. Estuvo 2 días más merodeando por la ciudad tratando de encontrarle, pero nadie supo decirle nada, ni del hombre, ni del altercado que hubo en los muelles, así que decidió volver a casa. Tardó 1 hora en decidir si quería ir a Londres o a Oxford. Finalmente se encaminó a Londres. Cuando llegó le entregaron varios mensajes que Elizabeth le había enviado a su casa de la ciudad. Después de leerlos, se sintió de nuevo inseguro de su decisión de ir a verla. Los leyó por orden de llegada, cada mensaje era más amenazante e insultante que el anterior. Se preguntó si Elizabeth recuperaría la dulzura que lo enamoró en el pasado, o si tendría que cargar con una amante amargada y exigente, o dejarla finalmente. No quiso pensar en ello, se consoló pensando que todo se arreglaría finalmente tanto con Rose como con Elizabeth. Se consideraba sensato y ecuánime, capaz de convencer a cualquiera de lo conveniente de la situación. Aunque ciertamente no tenía idea de cómo iba a lograr semejante hazaña. Había viajado a Londres porque deseaba encontrar en los brazos de Elizabeth el deseo, la comodidad y la complicidad que habían compartido antes de que él decidiera casarse. La imagen de una Elizabeth enfadada apagó su deseo. A pesar de todo necesitaba verla, tenía la necesidad de comprobar si realmente deseaba seguir con la relación o ponerle fin. La actitud de Elizabeth sería la clave para tomar esa decisión. Decidió no demorarlo más. Aún así, le dio tiempo a tomarse media botella de brandy en el club antes de emprender el camino a casa de su amante. Ni siquiera avisó de su llegada, no hubiera podido hacerlo a las 2 de la madrugada, imaginó que la encontraría dormida. Seguramente impaciente de estar entre sus brazos, también enfadada por haber tardado tanto en ir a verla, se tranquilizó pensando que si ella era sensata seguirían su relación, pues él la amaba en algún rincón olvidado de su corazón, pero si se mantenía en esa actitud tendría que dejarla. Se imaginó el llanto de Elizabeth y su corazón se dulcificó, le debía mucho amor. No, decididamente no podría dejarla, aunque eso trajera paz a su vida. Le haría el amor y todo lo que había sentido por ella volvería. Estaba confundido por haber estado tanto tiempo ausente y con tantas cosas en la cabeza, pero entre los brazos de la mujer que amaba volvería a sentir ese amor que parecía olvidado. Su cuerpo no parecía sentirse tan entusiasmado como él con la idea, culpó al alcohol de su falta de deseo, sin embargo, estaba seguro que su cuerpo reaccionaría cuando viera a Elizabeth, sus pechos eran grandes y sus pezones se extendían como una mancha rosada sobre ellos. Sus caderas y sus nalgas eran deliciosas y cuando se arrodillaba dándole la espalda, le recordaba un corazón perfecto, se fue calentando con la expectación.
Cuando faltaban 2 manzanas para llegar, se encaminó a la parte trasera de la casa, a través de las callejuelas, desde donde se accedía a las puertas de servicio de varias mansiones, separadas tan solo por una pequeña tapia entre ellas. No había nadie por las calles, mucho menos en los callejones que le llevaron hasta la zona de servicio de la mansión del conde de Ockham. Con su erección casi completa, deseó poder olvidarse de los ojos de su esposa, de la añoranza que sentía de su piel. Le pareció bastante inconveniente no haber pensado en Elizabeth cuando le hacía el amor a su esposa y no poder alejar a ésta de su pensamiento mientras se proponía gozar con su amante, con su amada, se rectificó mentalmente. Entró por la puerta de la cocina. No había nadie en aquella zona de la casa, por la hora debían estar todos acostados. Subió las escaleras sin hacer ruido. Cuando llegó a la puerta del dormitorio de Elizabeth, miró a ambos lados del pasillo, después entró con el mismo sigilo al dormitorio. Ni en su peor pesadilla hubiera imaginado que la mujer que creía amar era una de las 2 mujeres que estaba en la cama. Pero era ella. Un hombre estaba con ellas, haciéndolas gemir a ambas de placer. Reconoció a Madame Celina, al hombre no lo pudo reconocer hasta que no sacó la cabeza para respirar de entre los 4 senos que parecían enterrarlo. Era su primo Charles. Se sentía asqueado, pero extrañamente excitado por lo que veía. Estaban tan absortos en lo que estaban haciendo, que no se dieron cuenta de su presencia. Se quedó apoyado contra la pared a la espera de que el trío terminara de jugar. Su erección desapareció a los pocos segundos, cuando la sordidez de la escena tuvo entrada en su cerebro. Su primo boqueaba como un pez, ahogándose entre los pechos de las 2 mujeres, mientras con sus manos les proporcionaba placer al mismo tiempo, ellas lo acariciaban a 4 manos, mientras se besaban compartiendo los gemidos. La certeza que esperaba encontrar en aquella casa, le encontró a él. No sintió el dolor que esperaba, solo decepción y asco. También se dio cuenta de un modo instantáneo que amaba a su mujer. Ahora sabía dónde se encontraba su futuro. Tenía una esposa que aun cuando él no la hubiera elegido personalmente, había llenado su vida con su presencia. Pequeñas cosas que estaba empezando a valorar y que le descubrieron que su confusión era producto de los sentimientos que Rose le inspiraba y que no había querido ver. Se sintió como un verdadero idiota. Se sintió liberado de las ataduras de la culpa y el remordimiento. Se sintió liberado de Elizabeth. Siento molestar, dijo elevando la voz para llamar la atención de los 3 amantes. Les agradecería un momento de su atención, ya que tengo un poco de prisa. Madame Celina le miró con ojos depredadores, esbozó una sonrisa que era toda una invitación. Elizabeth, por su parte, retiró a Charles de entre sus piernas y de un salto se cubrió con su bata, se paró frente a él, todavía sonrojada por el placer que acababa de recibir apenas unos segundos antes. Parecía estar buscando alguna excusa que pudiera justificar lo que acababa de suceder. Comprendió que no se habían inventado las palabras que pudieran encubrir y excusar lo que Lord Edmund acababa de presenciar. No es bueno dejar a una mujer sola, apuntó Madame Celina con su acento francés, susurrando cada palabra. La soledad hace extraños compañeros de cama. A pesar de que la situación pueda parecer apropiada para las confidencias, no se equivoque. Su mirada atravesó a la mujer. Después miró a su primo que parecía ajeno a la escena y de manera descuidada seguía acariciando a la cortesana. Charles, quizá deberías dejar lo que estás haciendo, de lo contrario no podrás disfrutar del drama de la situación. A su tono, aunque elevado, no había perdido la calma que le definía. A Edmunda pudo por fin decir Elizabeth. En cuanto a ti. No, eres más que una zorra. Supongo que no es necesario decirlo, pero hemos terminado, querida. La culpa es tuya, gimió Elizabeth. Si no te hubieras casado nada de esto habría pasado. Extraño razonamiento. Por cierto, Charles dijo a su primo será mejor que nos evitemos durante una temporada. No te ofendas si tampoco se te permite la entrada en mi casa. Por supuesto, primo. Tampoco imagino qué tendría que hacer en tu casa, expuso Charles sonriendo a medias. ¿Te importaría cerrar la puerta al salir? Aunque disfruto enormemente de los dramas, finalmente terminan aburriéndome. Será un placer. Lamento haber interrumpido una reunión tan agradable. Conozco el camino. Salió cerrando la puerta a su espalda y bajó los escalones al trote, se sentía casi feliz, liberado. Salió por la puerta de servicio. Escuchó la voz de Elizabeth que le llamaba, pero ni sus gritos ni sus amenazas, gritadas a su espalda, significaban ya nada para él. Una de las cuerdas que le había mantenido oscilando en el aire, como un títere, acababa de romperse y había recuperado la voluntad para dirigir su futuro. Cuando salió a la calle, se detuvo un momento como buscando la herida que debería sangrar después de aquel disparo emocional. Para su sorpresa había salido ileso. De vuelta a casa, comprendió que había idealizado a Elizabeth hasta ponerla por encima de cualquier otra mujer. Era una mujer que había cubierto sus necesidades físicas y sentimentales. Se había entregado a ella en cuerpo y alma en sus encuentros clandestinos, una plenitud ficticia.
Descubrir que había sacrificado media juventud por ella y echado por tierra sus principios le hizo sentirse como un desconocido en su piel. Lo peor es que ese desconocido que era él era realmente estúpido. No pudo evitar sentir la decepción que le inspiraba ese pobre idiota en el que se había convertido, cuando trató de buscar las razones, que en su momento le parecieron importantes, para justificar su relación adúltera con la condesa de Ockham, no las encontró. Pensar en el conde le hizo sentir mucho más miserable aún. Era un hombre agradable y no se merecía el bochorno y la humillación al que él le había sometido en los últimos años. Pero ¿cómo se le pedía perdón a un hombre por haber usado a su mujer? No le consoló que hubiera sido ella quien había tomado la iniciativa de convertirse en amantes, pese a que al principio fue reacio a mantener una relación adúltera con una mujer casada. Amaba a Elizabeth, y lo demás dejó de importar en aquel entonces, y después no volvió a cuestionarse su conducta. ¿Cómo diablos había llegado Elizabeth a mantener una relación tan sórdida con una cortesana y su primo? Seguramente en otras condiciones emocionales hubiera saltado la alarma en su cerebro, pero estaba demasiado implicado para razonar más allá de la decepción inmediata. Era incapaz de imaginar la respuesta por más que lo intentó. Su familia conocía su relación con la condesa y estaba seguro que Charles debía conocerla también. ¿Por qué se prestó a participar con la mujer de su primo? Porque era así como él veía a Elizabeth hasta aquella noche, como su mujer. ¿Y cómo habían podido convencer a Elizabeth de que participara en algo así? La mujer que él conocía o que creía haber conocido no existía. ¿Había existido alguna vez? La imagen de su primo y Madame Celina acariciándola mientras Elizabeth se estremecía de placer le llevó a sentir asco por ella y asco de sí mismo. Pensar en Rose le reconfortó. A pesar de lo poco que la conocía, supo con certeza que ella respetaría sus votos matrimoniales, pese a que no existía amor entre ellos. Al menos ella no le amaba. Pero a pesar de lo que había sucedido, estaba seguro que nunca se buscaría un amante, y por más que lo intentó no fue capaz de imaginarla en algo tan sórdido como lo que acababa de ver. Se reprochó la frialdad que había mantenido con su esposa, una distancia calculada para evitar que ella llegara a encariñarse con él. La misma que pretendía evitar que él pudiera llegar a apreciarla. Todo para descubrir lo que su corazón parecía saber antes que él mismo: amaba a Rose. En aquel momento deseó poder tenerla a su lado, solo ella podría exorcizar los demonios de su decepción. Quizá no era demasiado tarde y podrían comenzar de nuevo, hacer de su matrimonio uno de verdad, no un simple acuerdo. Pensar en eso le mantenía a este lado de la cordura. Con tristeza comprendió que sus últimos 10 años se habían convertido en polvo, su cuerpo y su espíritu se habían desmoronado, su pensamiento invocó a Rose y entre los escombros de su vida vislumbró la esperanza. Intentaría conocerla un poco mejor, aunque sabía muchas cosas de ella, le gustaban las cosas dulces. Y había imaginado un jardín impresionante, que se construiría de inmediato, solo para darle gusto. Sabía que era una mujer aficionada a la lectura porque siempre llevaba libros en la maleta. Tenía una dulce sonrisa entre los labios mientras cavilaba, en vete tú a saber qué cosas. Sabía que caminaba con pasos cortos, que apretaba los labios cuando algo le disgustaba. Y que tenía fuego en la piel. Por su parte, le mostraría que era un hombre inteligente y cariñoso, que podía ser leal. 2 días después preparó su equipaje para viajar a Oxford. Le había dejado a su padre un mensaje codificado con el nuevo fit y hacerlo le llevó más de medio día para poder contarle su encuentro con Peter, su viaje a Bristol y la presencia de Betwich. Le pedía que intentara averiguar en qué andaba metido su cuñado, Virgil. Él intentaría descubrir algo en Oxford a través de su suegro y su esposa. No le sorprendería en absoluto que Virgil fuera Redhouse, al igual que el señor Redcliffe, era un experto en matemáticas. Quizá su amigo pudiera mediar entre él y su hermana para convencerla. Desechó la idea por sentirse ridículo al imaginarse tratando este tipo de asuntos con su amigo. Hizo el camino de regreso a Courthouse en el carruaje, pensando en todo lo que tendría que aclarar con Rose. Ella le perdonaría, pensó, al fin y al cabo y pese a todo, no le había sido infiel, aunque no mencionaría que se debiera más a las circunstancias que a su voluntad. Lo cierto es que no había estado con más mujer que su esposa desde su matrimonio. Durante el trayecto ensayó mentalmente el discurso que estaba seguro le permitiría recuperar a Rose. El suyo había sido un matrimonio acordado, si la objeción de Rose para volver con él era su amante, ya no existía dicho obstáculo. Estaba moderadamente contento cuando, finalmente llegó a Courthouse. Bastante más satisfecho se mostró Lord John Horton cuando su hermano Charles se presentó en su casa a la hora del almuerzo, le contó lo sucedido mientras comían. «Ah, estupendo. Esperemos que sea suficiente para que Edmund se olvide de la condesa», reflexionó Lord John en voz alta. «Ah, de eso me encargo yo». Fue la respuesta de Lord Charles a su hermano, sonriéndole con aquella sonrisa de medio lado que enamoraba a todas las mujeres. Lord John se limitó a levantar la ceja en señal de desafío.